Historias de vida. Yo creo que lo difícil es enfrentarla con una buena actitud. Eso es lo difícil, lo que para mi gusto el ser humano tiene que venir a aprender. Lo que yo buscaba era que el secuestro y homicidio de Paola no quedara impune, no fuera un número estadístico. Historias de vida. Simplemente como un poco de integración social. Nunca con una mira de llegar a limpiar. A la mujer a darle las herramientas para que tenga una mejor calidad de vida y dentro de sí la sociedad tenga la capacidad de desarrollarse. Historias de vida. And my heart is to reach out to as many people as possible. Y mi corazón es para alcanzar a la mayor gente posible. ¿Qué es la Fundación Origen? Bueno, Fundación Origen es una fundación que nosotros tenemos que estar en sus hachas para no caer en esas cosas y es lo que trato de hacer con mis canciones. Como que lo que representa lo más importante para mí y verlo a él ahí con su sonrisa todos los días me invita. No nada más me escriben porque me admiran, sino, Yuri, yo tengo un problema con mi esposo. Yuri. Historias de vida. Y en pocas palabras, su hija se va a morir, señor. O sea, no hay nada que hacer, no hay cura, no hay nada. Aprovechen todos los momentos, ¿no? Porque una vez que hay vida, una vez que tienes vida, tienes aliento de vida, hay esperanza. La verdad es que nos dieron la bienvenida al mundo de los discapacitados. Cuando tu hijo expira y da el último aliento de vida, ¿no? Yo estuve presente en su primer aliento, ¿no? Y estuve presente en el último. De niña fui muy feliz. Yo tengo 2 hermanos y una hermana y fue una niñez muy feliz, aunque habían broncas en mi casa porque mi papá era alcohólico y mi mamá se dedicó mucho a tapar esa situación hasta que ya crecimos y entonces ya como que nos empezamos a dar cuenta, ¿no? Pero en realidad nuestra infancia fue muy feliz y muy contenta, no veíamos que había un problema, ¿no? Y yo creo que mi mamá tuvo mucho que ver en esa situación, que nosotros no sufriéramos por la falta de un papá que pues sí era alcohólico y a veces no llegaba y a veces se iba muy temprano o no se despertaba y no sabíamos qué pasaba, ¿no? Hasta que ya fuimos creciendo y empezamos a ver que había un problema. Y por lo mismo del alcoholismo de mi papá, yo fui muy rebelde. Me rebelé mucho, empecé a entrarle con singular alegría al reventón y empecé a hacer muchas cosas que, pues para pertenecer, para ser alguien. Yo quería ser diferente a mi hermana, que era muy fresa, y ella era la modosita, y ella era la de las buenas calificaciones y la que todo el mundo me comparaba con ella, y yo no quería ser como ella. Así que por no ser como ella, me metí en muchas cosas que realmente me fueron llevando hacia una espiral hacia abajo en mi vida, ¿no? Y entré al mundo artístico, actué con los que después fueron Cachún, Cachún, Rara. Yo no actué en el programa de Cachún, sino que éramos un grupo de teatro que trabajábamos en Gandhi y en la universidad y en diferentes teatros de la ciudad. Entonces yo actuaba con ellos en diferentes obras de teatro, estuve en El Juego que Todos Jugamos, en La Fiaca, en El Despertar de Primavera y fueron, pues para mí era lo máximo, ¿no? Yo la verdad me encantaba estar en el ambiente artístico, aunque yo era muy débil para el ambiente artístico porque yo me dejaba influenciar por todo el mundo, ¿no? Entonces yo iba así como que la manada, ¿no? Diciendo que uno no le entra, no, pues yo sí le entraba, ¿verdad? A todo. Entonces realmente, pues mi autoestima era baja, realmente habían muchas cosas que no me daba cuenta en ese momento, ¿no? En ese momento yo pensaba que estaba
en un muy buen lugar, ¿no? Y pues yo me sentía soñada porque por fin pertenecía a un grupo, aunque hiciera cosas que pues no debería de hacer, ¿no? O sea, mi juventud fue realmente muy rebelde y haciendo muchas cosas que realmente no me dejaban nada bueno. Siento que había mucho abuso que yo permitía de parte de amigos y de gente. Entonces, pues realmente por eso es que yo iba en busca de algo, ¿no? Me sentía vacía, necesitaba que me llenara el teatro, o un muchacho, o alguien, ¿no? Y yo creo que también eso pasó por el alcoholismo de mi papá, ¿no? Y que cuando uno no tiene una muy buena relación con su papá, pues estás buscando el amor en lugares a donde no debes, ¿no? Yo conocí a mi esposo en un grupo de jóvenes, y aquí en el DF, y yo cuando lo conocí dije, pues está bien, pero no. Como que no me convencía mucho. Sentía como que era demasiado bromista y como que no tomaba las cosas en serio, ¿no? Y yo era así como que yo tuve un cambio en mi vida y entonces yo quería que ya era más seria la cosa, ¿no? Pero me gustaba mucho cómo era él. Me gustaba mucho que él ponía primero los valores familiares, él tomaba muy en cuenta a Dios en sus cosas. Entonces, para mí me empezó a llamar mucho la atención. Él era controlador de tránsito aéreo y su profesión, bueno, pues me gustaba mucho, a él le gustaba mucho también. Así que poco a poco, pues, me fui identificando con él en muchas cosas y realmente, pues, me gustaba porque lo que él no tenía, lo tenía yo, lo que yo no tenía, lo tenía él y realmente los opuestos nos atraemos, ¿no? Entonces, realmente éramos muy opuestos. Al poco tiempo de que nosotros nos casamos, quedamos embarazados. Y yo digo que quedamos embarazados porque ellos tienen mucho que ver en este asunto. Y quedamos embarazados y yo estaba tan contenta y feliz, ¿verdad? No lo esperábamos porque pues él estaba estudiando y pues una situación de estudiante económicamente no siempre es buena, ¿verdad? Pero llegó y estábamos muy contentos y felices, ¿verdad? Y pues nace mi primera hija, estábamos fascinados, mi familia toda fue a verme porque estábamos en Dallas, Texas, en Estados Unidos. Y llegamos a México a instalarnos, ¿verdad? A ver qué íbamos a hacer y todo, nos dan la bienvenida, ¿verdad? Empezamos a trabajar, de todo lo que habíamos aprendido nosotros queríamos dar y llevé a nuestra hija Paola a su primera cita con el pediatra. Un chequeo de rutina, para entonces mi hija tendría unos 3 meses de edad y bueno, pues el doctor la checó, la revisó, la volvió a voltear y dijo, bueno, no sé qué tiene su hija, no se debe de tocar el hígado y el vaso a esta edad y yo le toco el hígado y el vaso, entonces vamos a seguir haciendo unos estudios y vamos a ver qué tiene. Y pues para nosotros así como que no se nos hizo nada raro, ¿no? Pues hazle estudios. Así que fuimos al Instituto Nacional de Pediatría, pero después de 15 días de hospitalización, de punciones, de biopsias y de todo tipo de análisis, pues salió todo el séquito médico, ¿verdad? Y nos dijo, su hija tiene una enfermedad que se llama lipidosis de Niemann-Pick. Y bueno, así como se quedó usted, me quedé yo, ¿verdad? Porque dije, qué gusto, tiene nombre y apellido, ¿no? Y pues, ¿qué es eso? Es la falta de una enzima que hace que las células grasosas se acumulen en el hígado, en el vaso y se vayan a todo el cuerpo. Y yo decía, bueno, la falta de una enzima, pues póngansela, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar? Que no puede ella deshacerse de esas toxinas y en pocas palabras su hija se va a morir, señor. O sea, no hay nada que hacer, no hay cura, no hay nada. Y para mí, cuando ellos me dijeron eso, yo no lo podía creer. Mi hija había nacido en Estados Unidos, no me habían dicho nada. ¿Cómo era posible que aquí en México me estaban diciendo algo que ni entendía? Y realmente, pues, nos quedamos helados, ¿no? Mi esposo, pues, era un hombre de fe. O sea, en ese momento me dijo, Gloria, nosotros vamos a seguir adelante. O sea, ¿por qué no vamos a seguir adelante? Nosotros vamos a seguir adelante.
la verdad es que nos dieron la bienvenida al mundo de los discapacitados. No sabíamos que existía ese mundo. Yo creo que en una crisis siempre hay pasos y el primer paso de la crisis es la negación. Y pues sí, yo sabía que me habían dicho que mi hija iba a morir, pero yo veía una niña completamente sana y preciosa y que hacía cosas y decía, pues qué bueno que me digan eso, pero pues yo no lo creo, ¿verdad? Así que pues era la negación. Yo tengo 6 sobrinos completamente sanos, ¿no? Y mi esposo también, y decíamos, esto no nos va a pasar a nosotros. Y llegamos a los ejercicios, ¿verdad? Que nos decían que teníamos que llevar a la niña a hacer ejercicios, y entonces yo decía, pues me van a preguntar qué tiene mi hija, y mi hija no tiene nada, ¿no? Entonces, al llegar a ese lugar, pues aprendí yo creo que mi primera lección, y como les digo, o sea, fue la bienvenida a este mundo que yo no conocía, un mundo maravilloso. Y empecé a ver que todos los papás les echaban porras a sus hijos y hacían sus ejercicios, y tú puedes, mi vida, tú puedes. Yo decía, wow, o sea, ¿quién me iba a preguntar a mí? O sea, como que pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo algo, ¿no? Y no, o sea, me di cuenta que hay un mundo de gente que está sufriendo lo mismo. Y mi primer encuentro con una niña preciosa que tenía parálisis cerebral, y yo no sabía que era eso, pues me asustó, la verdad. La primera vez que yo vi a una niña con parálisis cerebral, yo dije, ¿qué tiene? Y no se la voy a antojar a mi hija, ¿verdad? Y qué vergüenza. La verdad me dio mucha vergüenza después de que yo platicaba con esta niña y me decía, Gloria, yo siento la mirada de la gente, yo siento cómo la gente me rechaza, porque tengo un problema físico, pero yo siento por dentro y pienso por dentro. Historias de vida.